Cuba a oscuras, cómo están sobreviviendo y cómo se las arreglan muchos de ustedes, que lo sé, que me están viendo desde Cuba. ¿Cómo se las arreglan para el día a día? Este reportaje me pareció interesante. Estas imágenes se fueron enviadas desde Cuba, Noticias 23, por televidentes que nos ven desde la isla y nos siguen a través de nuestras redes sociales. El pueblo se siente estresado. Los apagones. No es fácil vivir con estos apagones. Las fotografías evidencian el trabajo que pasan miles de familias cubanas tras los continuos y prolongados cortes de electricidad. Además, cómo el cubano en el 2025 sigue utilizando su ingenio para reciclar productos y adaptarlos a sus necesidades, como por ejemplo una parte de un ventilador fue utilizada para la base de un fogón de carbón, una olla de cocinar para acumular las cenizas y la parte de una olla eléctrica de hacer arroz transformada en una base para prender el carbón. Actualmente el país enfrenta una de las peores crisis energéticas de la historia, donde 8 termoeléctricas salen continuamente del servicio nacional y además la falta de combustible como el petróleo y el gas agravan la situación. Sí, de verdad, toda esta zona se quedó sin luz. Incluso se puede ver claramente la división de cuando empieza a haber electricidad de nuevo, pero todo aquí, vean, las casas completamente a oscuras. Recientemente el youtuber mexicano conocido como Luisito Comunica estuvo en La Habana de visita y también vivió los cortes de electricidad. El influencer no pudo entrar ni al icónico restaurante El Floridita. Me quedaré con ganas de tomar mi famosísimo daiquiri de La Floridita. Los apagones duran las 24 horas del día y en las redes sociales los comentarios y denuncias son alarmantes. No queda de otra y hay quien no tiene carbón. Muy triste realidad, estamos obstinados de tanto sufrimiento. Son bendecidos los que cocinan con carbón. Es la normalización de esa miseria. Es habituar, a eso se ha llegado. Usted se da cuenta, ¿eh? Oiga, yo no sé si usted se da cuenta de cómo han ido normalizando la situación de tal forma que se rompa la tradición de tener luz eléctrica. ¿Usted se ha detenido a pensar en eso? Un día le cambio el horario extraordinariamente por alguna razón de fuerza mayor. Usted no sabe lo que yo tuve que hacer hoy. La velocidad, lo temprano que me tuve que levantar para resolver cuestiones muy urgentes. Cuando yo le cambio el horario a este programa o cuando no salgo en vivo es cuando no tengo opción. Siempre que yo tenga opción, yo salgo a las 12 del mediodía. Si yo hago el programa a las 2 de la tarde, usted diga, no tuvo forma de modificar su día por una cuestión de respeto y por una cuestión además de hábito, de habituar al público a una cosa. Si un buen día yo empiezo a normalizar, cambiar el horario y ya de los 5 programas, primero empiezo por 2 y después 3, comienza a ser uno a las 3 de la tarde, el otro a las 5, el otro a las 8 de la noche. Usted se va dando cuenta que eso se va incorporando y que no solo no se va resolviendo, sino que cada día lo altero más. Es una especie de normalización del desastre, ¿no? Del caos. Es lo mismo que ha ido ocurriendo en Cuba. No solo no se va normalizando la cosa en sentido contrario, que usted diga, todavía hay apagones, pero esos apagones son cada vez de menos duración, ¿verdad? Cada vez tenemos menos durante la semana. No. Tú te das cuenta de que la intención es prácticamente... Siempre me acuerdo de uno de los chistes que a mí me daba gracia por cómo ellos lo decían, creo que era punto y coma, que decía que el león de 26, coño chico, tan flojito que era, se vino a morir al final, ya lo teníamos adaptadito a que no comiera. Ya, coño, se viene a morir ahora, ya lo teníamos ahí, ya lo que le faltaba para adaptarse a vivir sin comer era nada, se nos viene a morir ahora. Si tú te das cuenta, más o menos esa es la intención, ¿no? Que te adaptes como pueblo, como sociedad, a funcionar sin electricidad. Miren este reportaje esto es Canal 26, Argentina. Le pongo esto con toda intención porque no son los canales que frecuentemente, no es lo mismo que Univisión 23 Miami o que los canales que están permanentemente al tanto de lo que pasa en Cuba. Este reportaje, el presentador habla un poquito lento, pero bueno, de todas formas vamos a verlo al menos una parte. De Canal 26 creo que es de Argentina, ¿no? Si estoy equivocado me disculpan, pero estoy casi seguro de que es de Argentina. Dando cuenta precisamente, presentando la peor crisis económica. Dice aquí, el reportaje se llama la peor crisis económica desde la revolución de Castro. O sea, qué bueno que algunos países y algunas emisoras y que algunos, ¿sabe? En algunos sitios están claros de que ya esto no es la normalización, perdón, esto no es
el periodo especial, esto no, esto es en efecto lo peor que se ha vivido desde el inicio de ese desastre. Vamos a verlo. Una situación muy dificultosa que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo económico y también con lo sanitario. Pero ¿cómo llegó la isla hasta aquí, a esta situación catastrófica? Mira. ¿Dónde está mi amiga la cubatísima? Esa es la actitud. Yo estaría exactamente igual que tú si viviera allá. Dice la cubatísima, no me da la gana de ver esta situación como algo normal. No me da la gana, es que no lo es. Es que usted no puede obligarse a concebir como normal que en el siglo XXI, donde el mundo está preocupado por la inteligencia artificial, usted esté preocupado por ver si voy a poder cocinar con carbón en caso de que logre comprar el carbón, porque ya no hay electricidad y usted sabe que tampoco va a tener la balita de gas. Y que ese sea tu día a día. Mira, vas a tener que acostumbrarte a resolver, ¿verdad? Pero llevamos en eso, la sociedad cubana lleva décadas en eso. Y aún así, usted no puede normalizarlo. Usted no puede creer que, bueno, es esto lo que toca. No tengo forma ahora mismo de cambiar la realidad de este país, más allá de cambiar la suya, en caso de que se pueda ir para el carajo de ahí. Pero no es normal. Cuba atraviesa la peor crisis económica desde la Revolución Castrista. La isla caribeña encadena una década de recesión, inflación y pobreza creciente, con un estado asfixiado por la falta de divisas, la caída del turismo, el éxodo de sus ciudadanos y un modelo económico sin rumbo claro. A poco más... Me gusta el comienzo. Les confieso, he dejado este material para verlo junto con ustedes. Pero me gusta el comienzo, porque de entrada no me aparecen culpando al bloqueo. No sé si sacan, me imagino que saquen el tema de las sanciones económicas de Estados Unidos como parte del contexto, que desde luego tiene que estar incluido en ese análisis. Pero que me lo empiece responsabilizando, ya por ahí estamos mal. Y cuando alguien no lo hace, como lo está haciendo adecuadamente, acertadamente Canal 26, ya me siento feliz. Más de 10 años del histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, anunciada por la administración de Barack Obama el 17 de diciembre de 2014, la economía cubana se encuentra inmersa en la peor crisis desde el triunfo de la revolución, encabezada por Fidel Castro, el 26 de julio de 1953. Aquel impulso inicial que supuso un crecimiento del 5% del PBI en 2015, ha dado paso a una década de recesión, marcada por políticas erráticas, tensiones internas tras el post-castrismo y un contexto internacional cada vez menos favorable. Desde la muerte del comandante Fidel Castro el 25 de noviembre de 2016 y el retiro definitivo de Raúl Castro del poder 5 años después, el régimen cubano no ha logrado definir una estrategia coherente para sortear el colapso económico. Las reformas tímidas de apertura, iniciadas en 2011, han sido insuficientes. El presidente Miguel Díaz-Canel ha invocado el concepto de economía de guerra para describir la situación actual, intentando emular la resistencia de los años 90, tras la caída de la URSS, pero hoy el punto de partida es más bajo y la crisis más profunda. Usted sabe que en estos días, y sobre todo ayer, en ese segmento final de Buena Fe, le confieso que inconscientemente, no es algo que yo había pensado, entre lo que iba diciendo y la evolución de las ideas, ¿no?, que iba exponiendo, estaba lo del arrepentimiento, y hoy hablé de eso también. Yo quiero decirles a las personas que me ven, porque en los últimos días he tenido, qué lástima que no pueda decirlo, qué lástima, de verdad, se lo juro que no puedo decirlo. Mira, me quema en la lengua, pero no puedo decir personas que me he enterado que ven este programa. Las últimas que yo hubiera imaginado, las últimas que yo hubiera concebido que veían este programa. Y ahora me voy a referir a ese par o ese pequeño grupo de personas. Y que lo ven no como el enemigo que quiere verlo para ver cómo te destruye, sino porque les interesa lo que digo aquí. Vuelvo al punto inicial. Lo único imposible de reparar o de deshacer en la vida, yo creo que es la muerte.
El resto, puede que los demás no acepten tu arrepentimiento, pero tú sí te vas a aceptar tu propio arrepentimiento. Piénselo. Cuando usted se arrepienta de algo, cuando usted diga, he estado equivocado durante tantos años de mi vida, he metido la pata, creí en algo que era un despropósito. Usted no puede hacer el acto de contrición esperando que todo el mundo va a aceptar su disculpa, porque eso no va a ser así, porque usted mismo no acepta la disculpa de todo el mundo. A unos sí, a otros no. En dependencia, por ejemplo, de cuán manchadas de sangre estén tus manos, que no es lo mismo. No es lo mismo, fíjense que yo sí hago la distinción, y ya que estaba hablando hoy de buena fe, los voy a utilizar como botón de muestra. No es lo mismo, por más vomitivamente abyecto que sea un grupo musical con un proceso, no es lo mismo que el represor que termina partiendo rodillas o que termina golpeando o que termina encarcelando directamente a alguien. Hay diferencias. Quienes no conocen los juicios de Nuremberg no pueden entender eso. Pero desde luego se tuvo que hacer una distinción entre el simple funcionario que llenaba papeles para el Tercer Reich y el soldado de la SS, el represor del campo de concentración, el alto mando. Hubo que hacer inevitablemente la distinción. Digo esto porque yo creo que lo más importante es que usted duerma con su cabeza tranquila sobre la almohada. No siga gritando consignas en las que ya usted no cree. Usted no necesita necesariamente que el mundo le reconozca que usted haya cruzado de acera y que se haya puesto en la acera de la justicia. Quien más lo necesita es usted. Usted necesita mirarse al espejo con orgullo y decir, metí la pata y durante muchísimo tiempo defendí una mierda y ¿sabes qué? Humillé personas, difamé a otras y lo seguí haciendo hasta que dejé de sentir orgullo por lo que estaba haciendo. Señores, yo todos los días me siento orgulloso del programa que tengo aquí. Cuando alguien me viene a hablar de este programa y de lo que yo hago aquí, para mí hay orgullo, créame, yo siento identificación con lo que estoy haciendo. Eso yo se lo recomiendo a toda persona. Y la persona que esté haciendo algo en el día a día que ya no le dé orgullo, que no le proporcione un sentimiento de placer más allá de que usted viva de eso, tiene que revisarse, tiene que reestructurar su vida. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo estoy convencido de que muchísimas personas que o hacen silencio o todavía siguen diciendo viva la revolución, por dentro dicen, hace mucho dejé de creer en esto, pero tengo miedo a la reacción, tengo miedo de salir de ese closet político. Eso da una satisfacción, eso da una alegría, eso da una tranquilidad. Tú admitir que estuviste equivocado durante tanto tiempo. Y te repito, no esperando el aplauso, no lo esperes. Si es eso lo que quieres, entonces eres un oportunista. Que lo que quieres es que te den otro premio, como mismo te dieron premios en el pasado por defender esta mierda. No, el único premio debería ser tu conciencia. Pero créeme, te va a salir mejor. El decoro, ese término tan martiano. Y José Martí te decía que hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres, ¿verdad? Cuando defienden causas justas, cuando defienden y cuando impulsan su propio decoro. Yo creo en eso. Yo creo que nunca es tarde para que usted se arrepienta genuinamente. Fíjense que hasta en la teología el arrepentimiento juega un rol importantísimo. Hasta en la teología, en la mayoría de las religiones, y por supuesto, la más conocida por esto es el cristianismo, cuando usted se arrepiente de sus pecados, no importa cuánto haya pecado, según la teología, cuando usted se arrepiente, cuando usted va a una confesión con el sacerdote y cuando se arrepiente de verdad, no de boca para afuera, usted es perdonado ante los ojos de Dios. Fíjese si el arrepentimiento y el reconducir la vida es importante. El gobierno reconoció otro año de recesión sin perspectivas optimistas para este 2025. Cuba está en su peor colapso económico desde su independencia, afirma Javier Corrales, politólogo y experto en América Latina. Gracias a estas personas tan lindas, un beso para ustedes que me están diciendo que están orgullosas de mí. Eso para mí es importante. La superación profesional, personal, lo que digo aquí, lo que he hecho a rodar aquí, las ideas que yo les proporciono a ustedes,
y que ustedes las hacen suyas, que no son mías, yo las he tomado de alguien más en algún momento de mi vida, créanme que eso para mí es importante. El intento más reciente del gobierno para estabilizar la economía fue el programa de estabilización macroeconómica en 2024. Incluyó el fin del subsidio a la gasolina, con un aumento de más del 500% en su precio, la suba de tarifas eléctricas y una reducción de aranceles a importaciones productivas. Sin embargo, la isla vive una profunda contracción económica y afecta la producción de alimentos, la disponibilidad de medicina y va acompañada también de una altísima inflación de 3 dígitos. El impacto en la vida cotidiana es devastador. El peso se deprecia constantemente. Hay apagones. La economía no tiene un aliado internacional que permita un alivio financiero. Fíjate, voy a contestar uno de ustedes, Old Composer. Estoy de acuerdo a medias con que, me dices, el arrepentimiento conlleva una justicia interna que se completa con el perdón. Digo, estoy a medias de acuerdo porque hay una parte de mí que está de acuerdo con eso, ¿no? Y plenamente. Y sobre todo con que conlleva una justicia interna y que si usted recibe el perdón, hombre, no me imagino que pueda existir algo mejor, ¿no? Yo he sido perdonado por personas a las que le he hecho daño en algún momento de mi vida. Y el sentimiento es insuperable. Hace algún tiempo, un amigo de escuela, una persona con quien no me porté de la mejor forma, siendo un adolescente, le estoy hablando cuando metemos la pata todos los días, cuando damos malos ejemplos, tomamos malas decisiones, hacemos cosas feas todos los días, pues somos desastres todavía, hormonales y de personalidad. Desde el preuniversitario, esa persona y yo no nos hablábamos. Nunca más nos hemos vuelto a encontrar en persona. Y ese sujeto hace un tiempo, hace un par de años, no hace muy reciente, por causas y azares del destino, se puso en contacto conmigo. Y esa persona que hoy es cristiano, tiene una fe no fanática, lo cual me alegra enormemente porque me permite hablar con él de una forma normal y de divertirnos y de joder sin tener que ser otra persona. Esa persona me hizo saber en algún momento, hace mucho tiempo, que yo olvidé ese episodio. Y comprendí además por qué lo hiciste y por qué no estuviste a la altura de lo que a mí me habría gustado. Ustedes no pueden imaginarse. Yo no puedo poner en palabras cuánta alegría, cuánta satisfacción, cuánta superación personal, cuánta sanación me dio a mí saber que alguien a quien yo identificaba como una persona a quien yo le había hecho algo feo durante un periodo de mi vida, había perdonado. Entonces, si el perdón llega, es insuperable, yo creo, ¿no? Pero no se arrepienta y no cambie el rumbo pensando o esperando ese perdón. Hágalo aunque no lo perdonen. Usted mismo sí se va a perdonar y usted lo sabe, ¿verdad? Empiece por ahí. Y hay protestas sociales. En mi casa habían 8 muslos de pollo nada más y se echaron a perder todo, con tremenda peste de sangre. Ahora que yo le doy de comer a esa niña, ¿qué le doy? Si no hay nada, 4 días sin corriente, miren la niña ahí. ¿Ya hasta cuándo ya? A esto se suma un éxodo sin precedentes. 1 millón de personas ha abandonado la isla en los últimos 4 años. Que se trata del éxodo más masivo, más cuantioso. Gracias a ti, Adrián. Conmovido por esa respuesta de ustedes. En un solo año en toda la historia de Cuba. Según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 88% de los cubanos vive en pobreza extrema y 7 de cada 10 ha tenido que saltearse alguna comida diaria. En marzo de 2024, el gobierno pidió ayuda al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para distribuir leche a menores de 7 años. El turismo, una de las principales fuentes de divisas del país, se ha desplomado casi un 50% desde 2017. Elisita, tú conoces a la persona a la que acabo de referirme. Tú conoces el episodio. Te dejo un besito. Las exportaciones también se han reducido drásticamente. El níquel cayó un 32%, las bebidas alcohólicas como el ron un 28% y el azúcar
un 82% respecto al año anterior. El déficit fiscal ronda el 13% del PBI según la CEPAL y la deuda externa continúa acumulándose. Desde 2019 Cuba no paga su deuda, aunque ha conseguido renegociar plazos hasta 2027. Sin embargo, los pagos futuros estarán gravados por intereses moratorios. La escasez de divisas se ha agudizado, afectando gravemente al sector productivo y la capacidad del Estado para cubrir sus compromisos. Como se imaginarán, este tipo de comentario de mi mamá no lo puedo ni siquiera comentar porque no quiero que se me dé un nudo en la garganta, ¿no? Así que solo le voy a dar un beso a mi madre. Gracias por eso. El gobierno cubano culpa al embargo estadounidense del colapso económico, calificándolo como bloqueo. Sin embargo, analistas como Ricardo Torres y Omar Pérez Villanueva coinciden en que el mayor problema radica en la falta de reformas estructurales internas. El control administrativo de precios, las trabas al sector privado y la ineficiencia del aparato estatal continúan obstaculizando cualquier posibilidad de recuperación. La conjunción de recesión prolongada, la inflación desbocada, pobreza masiva y un Estado sin capacidad de respuesta augura un 2025 marcado por el deterioro social y la incertidumbre económica. La necesidad de reformas profundas y la apertura a nuevas soluciones se vuelve urgente, pero hasta ahora el régimen parece más interesado en sostener el statu quo que en corregir el rumbo. Algunos, ya que hemos sacado o ya que ha salido, ¿no?, ese tema del perdón o del arrepentimiento, don't get me wrong, no me malinterprete, yo no le estoy pidiendo a nadie que perdone a otra persona. Si usted cree eso, no ha entendido mis palabras. Yo no le estoy pidiendo a usted ni a nadie, porque nadie me lo puede pedir a mí, porque yo sé a quienes no perdono. Hay un segmento muy pequeño de personas, de seres humanos concretos, cuyas acciones yo no perdonaría aunque se arrepintieran. No le voy a ser hipócrita, no le voy a mentir, no voy a engañar. Hay dolores, hay destrozos que son irreparables en el corazón de cada quien. Por eso no le pido a usted que se arrepienta o que reconduzca el camino, esperando de antemano que le van a perdonar o que le van a reconocer esa reconducción del camino. Yo le estoy diciendo a usted que aun si no le perdonan, que lo haga, que eso va a ser un bálsamo para su existencia. Si además de eso tiene la bendición de ser perdonado, hombre, faltaba más, ¿no? Ya se cierra el ciclo completamente. Pero eso no implica que yo le vaya a decir a usted, perdona. No. Una persona que le dice, que defiende abiertamente la existencia de la pena de muerte, no puede aparecerse con la vulgar manipulación de decir, sí, tenemos que perdonar a todo el mundo. Ese no soy yo tampoco. Yo soy muy pragmático en la vida. Hay delitos, hay crímenes y hay errores. Yo siempre les insisto, hay gradaciones, hay niveles de maldad. Si la persona que mata a otra persona automáticamente mereciera la pena de muerte, no existirían los juicios. ¿Le quitaste la vida a otra persona? Pues vamos a matarte y punto final. No, esa sería la aplicación más simple de la ley del talión. Por algo hemos evolucionado como especie, ¿no? Porque vamos a analizar las circunstancias por las cuales o que determinaron que mataras a esa persona. Si fue en defensa personal, cuánta provocación o cuánta humillación o cuánto puso en peligro tu vida esa persona, ¿verdad? Cuánto habías sufrido, si fue un crimen pasional. Los crímenes pasionales siempre implican irracionalidad. No es lo mismo que la premeditación, ¿verdad? Eso es obvio. ¿Qué significa? Que hay grados, que hay niveles de maldad, hay niveles de... No es lo mismo. No es lo mismo un bloguero revolucionario. A ver, señores, no es lo mismo el necio. Por más mal que nos caiga, por más espeluznantemente vomitivo que nos resulte, no es lo mismo el necio que los militarotes del MININ o de la seguridad del Estado, que han sido directamente los responsables de reprimir personas. Si usted no comprende la diferencia entre un hablamierda
y un represor directo, aunque estos otros sean represores desde la palabra y hagan un daño enorme también, sí hay diferencia. Y los tribunales internacionales las entienden clarísimamente. Eso implica que usted pueda, yo le dije el otro día, que nadie me venga a mí a decir que las personas que iban a acosar a mis abuelitos, fíjate, esas personas no golpearon a mis abuelos, esas personas no los encarcelaron, no le llegaron a quitar la casa, pero les quitaban el sueño. ¿Usted cree que yo puedo perdonar a esa gente? No me vengas con ese chiste, ¿verdad? Son ellos los que deberían arrepentirse por sí mismos. Por eso mi consejo para todos los que están viendo este programa, bórrense de la cabeza con una goma de borrar permanentemente esa tergiversación del honor, que es decir, yo no me arrepiento de nada. ¿De verdad? ¿Tú estás escuchando lo que eso significa? O sea, tú miras toda tu vida, los 40, 50, 35, 25 años que tengas y tú dices, todo lo que he hecho lo volvería a hacer. Todo. Yo quiero estar lejos de ti. Tú sabes la cantidad de cosas que yo preferiría ahorrarles a otros y ahorrarme a mí si pudiera dar el tiempo atrás. No, bueno, yo también. Entonces sí te arrepientes de cosas. Lo que pasa es que a veces repetimos tonterías sin detenernos a pensar en lo que estamos diciendo. Sí, arrepentirnos de algunas acciones y de algunas decisiones es no solamente válido, te enseña a no repetirlas. Te enseña a superarte, te enseña a ser mejor persona. Yo no le puedo decir que yo tenía estos conceptos cuando era ese adolescente loco y jodedor e indisciplinado. Por ahí están algunas ex compañeras de escuela que me adoran con la vida y hablan de que me sufrían, ¿eh? Me sufrían porque yo era un desastre en esa aula. Yo era un tipo disruptivo en muchos segmentos. Nunca creo haber sido malvado. No lo era. Pero no era un tipo fácil de sobrellevar. No. Había que tenerme paciencia, ¿verdad? Pero vas aprendiendo con la vida. Y con los golpes. Y con las cosas que vas perdiendo o las que vas ganando. Con cosas que perdiste para toda la vida o cosas que ganaste para toda la vida. Y yo creo genuinamente en la redención del ser humano consigo mismo, ante sus ojos, y en caso de que crea en algo, en alguien, que ante los ojos de Dios o ante los ojos de Alá o ante los ojos de lo que sea como sea. Pero sencillamente seguir apoyando algo malvado, algo cruel, algo que daña, algo que difama, algo que hace sufrir, algo que ha llevado tanto sufrimiento durante tantos años a un pueblo entero. Coño, date la oportunidad a ti mismo, militante del partido que me ves, ex colaborador de no sé qué cosa que me ves, militante de no sé, JC, dirigente de FEU, lo que quieras, date la oportunidad a ti, antes de morir, de decir, tuve los cojones de tener decoro conmigo mismo y un buen día levantarme y decir, no más. No más. Aunque nadie te lo reconozca, porque además te tengo que decir algo, la decisión de apoyar ese sistema fue tuya. Y también la decisión de dejar de apoyarlo. Ni nadie tenía que aplaudirte que lo apoyaras, ni nadie está obligado a aplaudirte que dejes de apoyarlo. Es una cuestión de autosuperación. Las personas piensen en esto. Yo creo que las personas realizadas en la vida, ya sea profesionalmente, familiarmente, sexualmente, religiosamente, rara vez van por ahí haciendo daño a diestra y siniestra. Las personas realizadas o las personas que se dan la oportunidad de destensar el arco, ¿no? Eso es una anécdota muy famosa creo que era de un rey de Macedonia, si la memoria no me falla. No estoy seguro de si era el gran Filipo II, creo que era de Filipo II. Destensar el arco. Las personas que dicen, soy imperfecto, tengo la posibilidad de equivocarme. Y no hay cosa más humana que equivocarme y tampoco hay cosa más humana que arrepentirme de mi equivocación. Claro, arrepentirte de la equivocación y comenzar a hacerlo bien, coño, porque es que si no, es una fórmula de, Dios me va a perdonar, me arrepiento, ay, qué arrepentido estoy, mañana déjame romper cabezas otra vez. Los que hayan salido a enfrentar a su propio pueblo, los que salieron después de ese 11 de julio a reprimir muchachos, los que salieron, ustedes difícilmente vayan a recibir mi perdón. Difícilmente, por no decirte imposible. Es imposible que el hijo de la gran puta, y perdóneme la expresión, que le ha negado a Banerrechea, creo que es el apellido, siempre me enredo diciéndolo, discúlpenme, la posibilidad de ver a su mamita antes de morir. Es imposible que esa persona vaya a encontrar en mí
alguna forma de perdón o de arrepentimiento, arrepentimiento yo no, de perdón hacia él, es esa persona quien debería tratar de encontrar algo de consuelo en su alma por su propio bien. Y la sociedad, aunque no le perdone, pero los efectos de su arrepentimiento sí lo siente, porque es un hijo de puta menos, porque es un cruel menos, porque es un despiadado menos haciendo daño. Y si ya tú no puedes reparar el daño que le hiciste a esas personas, sí puedes evitar hacerle daño a otras personas más. Piénsalo así. Ustedes han visto, me imagino, algunos y los que no, es mi recomendación. Admel, me has leído la cabeza. No iba a decirlo. Brillante que te hayas dado cuenta. No quería decirlo, pero en algún momento de este discurso, de este soliloquio, me vino a la mente ella. ¿Por qué? Porque es una persona, la entrevisté en este programa y le dije todas mis consideraciones, y cuando creí que tenía que ponerle contención a algunas cosas, se las dije. Pero yo creo que ella, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. Es un buen ejemplo. Ya tiene, no sé, 60 y tantos años. Se ha terminado aceptando políticamente, sexualmente. Ha terminado haciendo las paces consigo misma permanentemente. Eso no significa que te vamos a aplaudir. Eso no significa que te vamos a reír las gracias. Eso no significa que todo el mundo va a pararte y decirte, ay, te quiero felicitar. No hay nada por qué felicitarte, pero duermes más tranquila, pero duermes más orgullosa de ti. Y las personas que te quieren y las personas que forman parte de tu círculo cercano, sí te lo agradecen. Con eso siempre basta, señor. Con eso siempre alcanza. Con que las personas importantes en tu vida digan, tú no tienes idea la alegría que me da que hayas dejado de hacer esto, que hayas dejado de mancharte a ti mismo o a ti misma con esto. Eso significa algo, créame. Le iba a recomendar La vida de los otros. Busquen La vida de los otros los que no la hayan visto y se darán cuenta de que también un oficial de la Stasi, un oficial cuya asignación era precisamente espiar, reprimir desde la investigación y desde la violación de la privacidad de los ciudadanos, también puede existir esa chispa de humanidad, esa chispa de decir, ¿por qué tengo que destruir a esta persona? Esta persona no es mi enemiga. Esta persona tiene conceptos políticos diferentes a los míos, pero es un ser humano con valores. Míralo, es un buen esposo, como lo he escuchado todo el tiempo. Mira, ama y se tiembla a su esposa y tiene aspiraciones hermosas para el país. ¿Por qué tengo que destruirlo? Y esa era su asignación original. No le voy a seguir contando la película para que usted la vea. Creo que ya conté demasiado. Pero yo sí creo que puede existir ese proceso. Si te perdonan o no, son otros 20 pesos. Pero contigo vas a quedar mejor.